Grabar la clase. Entonces decíamos, para saber el total de diagonales es n por n menos 3 partido en 2. Para saber la suma de los ángulos interiores va a ser 180 por n menos 2. Para saber el valor de uno solo de los ángulos va a ser 180 por n menos 2 partido en n. El valor de la suma de los ángulos exteriores siempre, conste este detalle, siempre me tiene que dar 360. Y el valor de un ángulo exterior de uno solo va a ser 360 partido por el número de lados. Estas son las fórmulas y conceptos que debiesen manejar. Obviamente, yo les recomiendo usar este resumen, especialmente con esto que está acá, que son las fórmulas. Que, como vuelvo a insistir, esas son las fórmulas, no las voy a preguntar directamente, pero sí ejercicios que estén relacionados con esas fórmulas. ¿A qué me refiero? No les voy a preguntar directamente, no les voy a preguntar la fórmula para saber en la cantidad total de diagonales, ¿cuál es? No les voy a preguntar así. Pero sí les voy a decir, por ejemplo, un pentágono, ¿cuántas diagonales en total tiene? Profe, Te escucho, Tomás. de acuerdo a esa pregunta, también le tenemos que ver el desarrollo de cómo sacamos la cantidad de diagonales Exactamente, joven Tomás. para no cometer el mismo error de la otra pregunta. Sí, joven Tomás. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Sacar las diagonales. Usted ya aprendió, joven Tomás, a las balas. Seguir la fórmula, ¿cierto? Otro Sí, ejercicio. es seguir la fórmula principalmente y obviamente este lado, por eso lo puse importante y no menos, que sea, no por eso menos importante, se los puse en el lado derecho. Que es Profe, esto que está acá, que es el nombre que recibe el polígono de acuerdo al número de caras. profe, ¿Te escucho, Víctor? ¿qué dijeron con lo del desarrollo que no escuché bien? Ah, es que Tomás nos mandó el desarrollo de la última prueba. Entonces, Y tengo una pregunta. Cuando no, nos dicen cuántos vértices tiene tal figura, tenemos que hacer desarrollito. Pero es que eso se puede contar normal. Profe, a ver, por una cuestión súper simple. Si yo les pregunto, no sé, ¿cuántos vértices tiene un pentágono? Pregunta que no lo voy a hacer por si acaso. Pero si yo llegase a preguntar, ¿cuántos vértices tiene un pentágono? ¿Necesitan algún cálculo para eso? No, no necesitan un cálculo. Es distinto que yo les pregunte cuántos diagonales totales tiene un pentágono. Ahí sí necesitan hacer un cálculo. Volviendo a lo que le estaba diciendo. De acuerdo al número de lados, tenemos triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono. Ahí teníamos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 9 se llama enágono o nonágono. Cualquiera de los dos es válido. Con 10 es decágono. Con 11 es endodecágono. Con 12 es dodecágono. Con 13 se llama tridecágono. 14 tetradecágono. 15 pentadecágono. Con 20 se llama isodecágono o icoságono. Con 30 se llama triacontágono. Una figura de 100 lados se llama hectágono. No confundir con el heptágono, con P. Con P son 7, con C, hecta, son 100. Y finalmente tenemos el chileágono o quiliágono, que es una figura de 1000 lados. Es el número más grande que les busqué y se los puse solo para
sacar la curiosidad especialmente de estas últimas tres. No me imagino el desarrollo de ese profe. No se me había ocurrido, Víctor, pero no es mala idea. No, profe, por favor, no. No es mala idea, Víctor. Olvídelo, profe. Profe, olvídelo. si hace ese trabajo, que sea que ganemos 6 puntos por hacer. Pero si, Víctor, si tú te refieres a ticket de salida, si va a haber esta semana, sí, sí va a haber. Con Pero preguntas por tipo, favor, profe, A ver si lo haré, olvide lo profe. que dije. Olvide lo que le dije. ¿qué cosa? ¿De hacer el chileágono? Me parece No, buena no, no. pregunta, buena opción, No, no, Víctor. no. Después me van a tirar hate, profe, y no quiero. Miren, en el lado derecho está el hectágono, una figura de 100 lados. En el lado izquierdo, lo rojo es el chiliágono. Como cuesta verlo, por eso busqué la imagen que une y se notan las líneas. Y ahí se comprueba lo que yo les mencionaba originalmente, de que depende de la postura matemática que se tenga. Si entre más lados tenga un polígono, más se acerca a lo que es una circunferencia o círculo. Es decir, si una figura de 1000 lados, yo tengo que acercarme con mucho zoom para anotar cada uno de los lados. Literalmente es un círculo, profe. Es que ese es el punto, Víctor. Se acerca a un círculo, pero aún así no alcanza a ser un círculo. ¿No? No, porque nosotros a esta distancia no lo vemos. Pero si yo tuviera que hacer zoom, yo podría ver todavía que no es perfecto. Entonces, ¿cuántos lados tendrá un círculo? Ese es el punto. Se dice que el círculo depende de, como vuelvo a insistir, depende de la postura matemática. 1.000.000 de lados. No, el círculo sería infinitos lados. Porque si tiene un millón, porque si tiene 1.000.000 de lados, yo acercándome muy cerca, puedo notar la diferencia. Pero de lejos se vería de forma, se vería como un círculo, pero si yo me acerco, no sería un círculo. O sea, el círculo infinito, tal cual. El círculo, por eso te digo, se dice por ahí que el círculo viene siendo un polígono de infinitos lados. Pero como ese polígono no existe, se dice que la circunferencia, quizás bajo ese concepto, podría ser un polígono. Pero no lo es. Esas son las imágenes que les dejé para que sacarse la duda. Ahora acá, esto también son 3 preguntas que perfectamente lo puedo hacer en una prueba. Les coloco la imagen y les puedo preguntar cuántos lados tiene y cuál es su nombre. La primera, ¿cuántos lados tiene? ¿9? Vamos a hacer una solo para el Víctor para que después no le hagan hater. Ya, Víctor, ¿cuántos lados tiene? Es la última para ti. 38.000.000.000, profe. No, ¿para qué tan mal? No, la primera, ¿cuántos lados tiene? A ver, 9. ¿seguro? Diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Viste? El Jaime también la chuntó ahí. Son 10. La segunda, ¿cuántos lados tiene? 7. 7. 7. Y obviamente la tercera, Tiene 10, obviamente, bro.
La tercera tiene 3. Entonces sabemos que por número de lados son 10, 7 y 3. ¿Qué nombre reciben? Polígonos regulares. No. De nombre decágono. Ah, no. Ya, Decágono. decágono, el de 7. Lo acabamos de Septiágono. ver. No, no existe el sextágono. Hectágono. No. Y lo bueno existir, lo acabamos de ver. Mm. Profe, recurriré a la imagen que saca. Si Antonella, el primero es decágono. Heptágono. El de 7 es un heptágono. Decágono, heptágono y triángulo. ¿Y cómo lo pillé volando bajo con el concepto de 7 lados? Si se te echa una... A, Ahora, aquí viene la duda. Estas figuras que están acá, ¿son cóncava o convexa? Cóncava. ¿Cóncava todas o hay alguna que sea convexa? A ver, espérame. Profe, Te escucho, Tomás. me olvidó lo que era cóncavo y convexo. Ya. Cóncava es que todos los ángulos midan menos de 180. Convexo es que hay al interior del polígono uno de sus lados que mide más de 180. Ah, no, creo que sí son cóncavos. Bajo ese concepto, obviamente, Triángulo es convexo. todas serían cóncavas. Oh, Como el triángulo va a ser convexo, significa que uno de los lados vale más de 180, es decir, valga más que una línea recta. sorry. O sea, un círculo es convexo. No. Porque no tiene un punto. Acabamos de decir que el círculo no es un polígono. Y estamos definiendo del tipo de polígono, si es cóncavo o convexo. Por lo tanto, la circunferencia puede ser cóncava o convexa. No, porque no es un polígono. Acá viene la pregunta, ¿regular o irregular? Regular. ¿Qué significa que fuera regular? Que todos sus lados son iguales. Que Exacto. todas las vertientes. Exacto. Y ahí me preocupé de que el decágono, el heptágono y el triángulo tuvieran todos sus lados iguales. Por lo tanto, los que son regular. Y aquí vienen las preguntas del millón. ¿Cuánto es el valor de la suma del ángulo interior? Espérame un momento. ¿Del ángulo interior? Sí, ¿cómo se calculaba eso? Eso se calculaba 180. Por n menos 2. Exactamente, n menos 2. Es más fácil es el triángulo. 3 menos 2, 1. Y 1 por 180, 180. El heptágono, 7 menos 2 son 5. 5 por 180 da 900. Y el decágono, 10 menos 2 son 8. 8 por 180 da 1440. Me ganó, profe, justo iba a decir eso porque lo busqué en la calculadora. No sé, son más tantos números. No, si yo me adelanté, lo tenía listo y solucionado. Ahora, si yo les pido el valor del ángulo interior,
Es decir, le estoy preguntando el valor de un solo ángulo. ¿Cómo sería? Sería 180, no, el resultado final dividido por el número de lados. Exacto, Víctor. En el caso del triángulo sería 180 dividido en 3. En el caso del heptágono sería 900 dividido en 7. Y en el caso del decágono sería 1440 dividido en 10. El triángulo sería 60. 60, en el caso del heptágono, me da aproximadamente 128.5 y en el decágono me da 144. ¿Cuánto es la suma de los ángulos exterior? Es 360. No, dividido por el número de lados. ¿Cómo era? Se me olvidó, profe. Se me fue. Ibas bien, yo pensé que me estaba molestando por ahí. ¿Por qué te digo ibas bien? Porque yo les dije que la suma de los ángulos exteriores, sin importar el número de lados, siempre es 360. 360. Es que como estaba callado, dije, oh, lo estoy diciendo todo mal. Y me callé. De hecho, me quedé callado justamente para ver cómo reaccionabas con respecto a eso. Ah, ya. Por eso me callé. No, si a veces falta solo la confianza para poder hacer las cosas. Ahora es distinto ahora. ¿Cuánto es el valor de un solo ángulo exterior? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 360 360 dividido por el número de lados. el número de lados. Perfecto, Jaime. Entonces sería 360 dividido en 10, 36. 360 dividido en 7, 51,4. Aprox. 360 dividido en 3, perdón, 120. Y ahí tengo el valor del ángulo exterior. Y la diagonal. Tengo la diagonal desde un vértice y el total de diagonales. La diagonal desde un vértice. Era el número de lados menos 3. Ya. Si no mal lo recuerdo, era el número de lados multiplicado por el número de lados menos 3. Ese O sea, es para el Ese era total, el Jaime. total. Ah, En este El caso, número de lado menos 3. el número de lado menos 3. 10 menos 3, 7. 7 menos 3, 4. 3 menos 3, 0. Por eso el triángulo no tiene diagonales. Diagonales totales. Ahora sí. en el triángulo sabemos que sí o sí va a ser 0. 97. Pero en el resto ahí ya cambia. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Diagonales totales sería 10 70, profe. por 7 dividido en 2. Porque son 7 diagonales por el número de lados, que son 10, y eso se divide por 2, que me da 35. Entonces 35, profe. 35. Acá, 4 diagonales por vértice, 7 por 4, 28, dividido en 2, 14. Y esta es la más difícil, 3 por 0 es 0, 0 dividido en 2, 0. 0. Oh, qué difícil. Y si se dan cuenta, acá les puse todo lo que yo les puedo preguntar en la prueba. Número de lado, el nombre que recibe por el número de lado, si es cóncavo o convexo, si es regular o irregular, valor de la suma de los ángulos interiores, valor de un solo ángulo, valor de la suma de los ángulos exteriores. Por lo que escucho, ¿estamos muy mal? No, le falta hacer ejercicios nomás. Eso. Y para eso tenemos todavía la clase de mañana y la clase del próximo lunes.
Porque si mal no recuerdo, la prueba la dejé para el martes. Bacán. Yo creo que puede salir bien. Si es que Ahora- nos fijamos en todos los detalles, puede salir bien. Ahora, Jaime, hay un detalle. Yo se ¿Cuándo los dice di que es la prueba, profe? el próximo martes, estimado Tomás. Como siempre, después de la clase. Profe, ¿y cuándo va a subir el ticket de salida? Los viernes, estimado Víctor. Y lo voy a dejar listo del viernes hasta el lunes. Es decir, vas a Ya, tener gracias. el lunes en la noche para poder hacer, hasta el lunes en la noche para poder hacer el ticket. Ahora, Ya, gracias. ¿dónde está el problema de esto? Que la prueba va a ser esto más lo que vamos a ver ahora. A eso no es tan Chan, chan, difícil. chan. No es tan complicado como lo otro. No, le aseguro que no está Literalmente agarra un complicado. cuadrado, ponlo de lado y aplástalo. Listo. O sea, ya sabemos que para la prueba prácticamente lo que necesitan es esto. El resumen de la clase. De las Le clases que saqué hemos como visto. 30 fotos a eso, profe. Sí, por eso se les voy a mandar el PowerPoint, pues. Se los voy a mandar por correo. Entonces, eso es súper importante y por eso se lo hice, para que tuvieran bien clarito qué es lo que voy a preguntar en la prueba o qué les puedo preguntar. Lo que nos falta es justamente lo que O vamos a sea, ver ahora. con ese resumen, Con ese resumen debiese estar casi el 90%. perdón, profe, que se me cae el celular. No te preocupes, debiese estar casi el 80% de la prueba. ¿Y qué es lo que nos falta? Es especificar algo en los cuadriláteros. Nosotros habíamos visto que los cuadriláteros se separaban generalmente para que los cuadriláteros eran paralelogramos, donde podemos tener el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Que habíamos visto que la diferencia eran súper sutiles. El cuadrado son todos los lados iguales y ángulos iguales. El rectángulo no tiene todos sus lados iguales, pero sí los mismos ángulos. El rombo tiene todos sus lados iguales, pero no sus ángulos iguales. Ah, ¿verdad? Y el romboide no tiene sus lados iguales, ni tiene, y sí tiene los ángulos más o menos iguales. Y habíamos dicho que la diferencia, que un cuadrado es como una caja y un rombo es un cuadrado aplastado. Por eso la caja como No, que pues, se... un romboide puede ser esto así. Espera un segundo, Víctor. Así. Como un rectángulo de lado. De hecho, sí, perfectamente así. Un rectángulo de lado. Justamente habíamos dicho que un romboide viene siendo como un rectángulo si tuviéramos la caja y yo la empiezo a aplastar y por eso se me va de lado. Pero lo que vamos a ver Yo hago es, eso con las fundas de la goma. y lo que vamos a ver, y entra en la prueba, y si no fuera tan fácil, o fácil entre comillas, no lo estaría pasando, y por eso vamos a repasar también mañana, es cómo calcular el área de un paralelogramo. No es difícil, por eso se lo estoy pasando. ¿Qué es un paralelogramo? Era la imagen que estaba Ah. en la pantalla. Ah, ¿Qué dice ahí, Víctor? perdón. No, está bien. Paralelogramo es el nombre que recibe un cuadrilátero porque tiene dos lados que son paralelos. Es decir, este lado de acá es paralelo con este y este de acá es paralelo con este. Entonces, al Un final, rectángulo. un rectángulo, un cuadrado, un rombo, un romboide son paralelogramos. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Álvaro con su familia desean comprar un terreno. La vendedora les comenta que el monto depende de la cantidad de metros cuadrados del terreno. Entonces, hay que dice que cada cuadrito de estos vale 1. Entonces dice, ¿cuál es el procedimiento que nosotros hacemos para calcular cuánto es el área de eso?
Dibujamos el polígono con una hoja cuadriculada, luego trazar la altura desde un vértice a la base. Vértice a la base. Recortar el triángulo formando la altura, bla, bla. En Esa español. línea se coloca en la Claro. parte donde no está el cubo entero. Exacto, es decir, este que está acá, esto, pasó a estar acá. Y al correrse acá, ¿qué se me formó? Un rectángulo. Y como yo calculo el área de un rectángulo, base por altura. Es decir, para calcular cualquier Ah. paralelogramo, lo único que hago es calcular base por altura. Ah, Y acá está el único truco que se van a encontrar. ¿Por qué les digo el único truco? Fíjense en la A. Acá digo que acá arriba vale 8. Es decir, de acá hasta acá vale 8. Digo que la altura es 7, pero abajo les digo que vale 12. ¿Cuál es el truco? ¿Cuánto figura vale? irregular. No, el truco es, ¿cuánto vale la base? ¿Vale 8 o vale 12? 12. 12. No, vale 8. ¿Por qué? Y por eso les digo que este es el único truco que van a encontrarse. La medida del 12 es desde acá, desde donde comienza, y como la figura está chateada porque digamos que está de lado, está chata, de acá hasta acá vale 12. Pero a mí lo que me interesa no es toda esa distancia, sino la distancia de lo que tiene la figura. ¿Y qué es lo que tiene la figura? Porque en esa parte hay como un espacio. Exacto, como- tiene un espacio, entonces lo que me interesa no es todo este largo, sino lo que me interesa es de acá hasta Eh, acá. Eso. ¿Y cuánto mide ese pedacito? Lo mismo de lo que 8. mide arriba. 8. 8. Es decir, que para saber cuánto vale el área de esta figura, ¿qué sería? 8 por 7. Ocho por Así 7 de fácil. da 56. Y eso sería el área. Así que hay 8 por 7. Nada más, base por altura. El único problema de ahí fue que el 12 me incluye ese pedacito que a mí momentáneamente no me interesa. Para que lo entiendan así, súper simple. Me imagino que todos han comprado papas fritas, ¿cierto? No las papas fritas en envase. No en Sí. cambucho, en envase. Y las papas fritas, cuando nosotros compramos, más que traer papas fritas, trae aire. Aire. Entonces, es más o menos lo mismo que pasa en este momento. El 12 me incluye el aire que viene en la bolsa de las papas fritas. ¿Y a mí qué es lo que me interesa? Y la cantidad de papas son 8. A mí me interesa la cantidad de papas. A mí no me interesa el aire. Porque la verdad, en estos momentos no sé si comprarme una almohada o una bolsa grande de papas fritas. En este caso, como yo quiero comer... Yo votaría por la bolsa de papas fritas porque funciona como almohada y después te la comes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en la B tengo que me dice que la base es 5 y la altura es 3. Entonces, ¿cuánto sería el área? 5 por 3, 15. 15. En la C tengo, acá vale 6 y acá vale 13. Fíjense que... 78. Sí, 78. El único detalle en esta figura es que como que me la dieron la figura. Pero sigue siendo base, altura. No es nada del otro mundo. 6 por 13, 78. Y ahora a ver si entendieron. En la figura de ¿cuánto sería el área? 18 por 10. Exactamente, Víctor. 18 por 10. Entonces, 180. la altura sería 180. Ya sé, el área. Y esto que le estoy incluyendo, esto sería lo único nuevo que estaría incluyendo para la prueba.
Sería todo lo que nosotros vimos de... Yo No es creo que eso difícil. es lo que menos nos va a complicar, que más que lo otro que hay que recordar todos los pasos para Profe, resolverlo. no es difícil, pero son varias cosas que hay que hacer. Eso es lo que pasa. Sí. Exactamente. Y como son varias cosas, uno siempre se puede equivocar en una cosita por ahí. Se confunde con el otro ejercicio de otra cosa. Ujú. Como yo que me había confundido en el procedimiento de cómo sacar las vértices y de cuántas eran las vértices totales. Sí, así que por eso les voy a mandar ahora el PowerPoint de la clase que incluye un ejercicio que vamos a ver mañana, por si acaso, que es justamente con el área de paralelogramo. Así que, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Hable No, ahora o calle para siempre. Casi como en un matrimonio.